Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga. Señor, yo te pido por favor que bendigas este estudio, te pido que lo uses. Yo te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. El estudio de Eclesía es un estudio de lo que se llama particularmente lo que es la teología contemporánea. La teología contemporánea es un estudio en sí de lo que quizás el movimiento el movimiento bautista fundamental, sus orígenes, sus debates, circunstancias, cosas que han pasado. Y el propósito en realidad de toda esta serie, la única razón que decidí hacer esta serie, era por los jóvenes, por la siguiente generación, que muchas veces no se comprende el por qué hacemos lo que hacemos, no se comprende cuáles son las raíces. Por eso les digo, esta clase particularmente de los miércoles va a ser un poquito más profunda, más sistemática en el aspecto de enseñanza. No va a ser tan exhortadora. Bueno, de vez en cuando voy a exhortar, pero particularmente quiero enseñar. Y quiero enseñar un poco de la historia de lo que es los bautistas, lo que es el fundamentalismo, cosas que han pasado en el fundamentalismo. Y qué cosas enfrentamos hoy, en el año 2021, acerca del fundamentalismo y qué cosas estamos tratando. Entonces es más bien, esto lo iba a hacer nomás para el instituto. Dije, pues bueno, nunca he enseñado algo así en toda la iglesia, entonces decidí abordar el tema para toda la iglesia. Para los del instituto saben que van a tomar exámenes de todo lo que se va a enseñar. Así que pongan mucha atención, porque no va a ser como clase normal donde vamos a estar tomando preguntas por lo largo que es la enseñanza. Durante el segundo año del Señor Jesucristo, Él dio a sus discípulos, y Él les dijo a los discípulos, mejor dicho, que Él iba a edificar su iglesia. Tenemos que comprender bien qué es una iglesia, que es por eso que se llama la serie Eclesía. Noten por favor en sus notas. El nombre Pedro, Petros, que es en griego, es una palabra que significa piedrita y habla de la debilidad de Pedro. Muchos, obviamente, aquí vamos a partir de punto de vista con los católicos, que dicen que Pedro es quien fundó la iglesia cristiana, por lo cual fue el primer papa de la iglesia católica. Pero noten por favor, roca, Petra, que significa piedra grande, hablando de Jesucristo mismo. Y en base de la confesión de Pedro que Jesús es el Hijo de Dios viviente, es sobre el cual se iba a edificar la iglesia. Por eso Jesús le dijo en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando del testimonio que Pedro había dado, se iba a edificar la iglesia. Quizás alguien se preguntaría, pues, ¿qué importa todo eso del inicio de la iglesia? Eso importa mucho porque, como vamos a darnos cuenta, siempre ha visto una lucha muy grande de mantener la doctrina pura, siempre se ha visto una lucha muy grande de mantener las doctrinas puras. En muchos de los casos se ha malentendido cuáles son doctrinas, y luego hablaremos de muchos pleitos innecesarios dentro del movimiento bautista fundamental. Sin embargo, vamos a hablar también de qué cosas valen la pena luchar. Pero para eso tenemos que comprender mucho acerca de la iglesia, tenemos que comprender dónde se cimienta la iglesia, y el cimiento de la iglesia es Jesucristo. Ahora, Jesús es el fundador de la iglesia y estamos bajo la autoridad de Jesucristo. Ha sido un debate esto en toda la historia, particularmente la iglesia católica, diciendo que Pedro fue quien fundó la iglesia. Como bautistas siempre hemos dicho que ha sido Cristo quien fundó la iglesia, y sobre Cristo la iglesia está fundada, no sobre un hombre. Entonces, lo que entendemos de lo que es la iglesia es que es una asamblea, es visible, es local. La iglesia católica luchó por una asamblea invisible, universal, y eso también ha sido en pleito desde quizás toda la historia del cristianismo, donde nosotros hemos contendido que una iglesia no es un cuerpo místico que no existe, es más bien un cuerpo local de una iglesia local.
Vean por favor aquí en la pantalla, la palabra iglesia fue traducida de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea aparte. Ahí, por eso se llama la serie Eclesia. Entonces, ¿qué significa eclesia? Es una iglesia, es un grupo de personas, es una congregación que ha sido puesta aparte para un propósito. Es lo que vamos a estar estudiando, cuál es ese propósito de la cual la asamblea tiene que estar puesta aparte. En una forma literal, la iglesia es congregación local. Y quizás luego vamos a hablar de lo que es, la iglesia local versus el cuerpo de Cristo que existe universalmente en todo el mundo. Pero particularmente vemos que la Biblia habla de iglesias locales. No le dijo a la iglesia universal de Corintio, sino que a la iglesia que está en Corintio, a la iglesia que está en Filipos, a la iglesia, y siempre eran iglesias locales. Pero la iglesia es algo muy importante porque es una asamblea que debe de congregarse. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Hoy en día, como que ha sido, no un ataque, pero como que se quiere redefinir lo que es la iglesia y todos entendemos que somos la iglesia. Nosotros no debemos de ir a la iglesia, sino que más bien la iglesia se debe de congregar. Ojalá que entiendan lo que estoy diciendo, somos la iglesia. Sin embargo, hoy en día, más bien como el movimiento filosófico es más bien que pues, mientras que mandes tu diezmo, no hay problema si te congregas, al cabo es que eres la iglesia en tu casa, eres la iglesia en el baño, eres la iglesia donde estés. Pero la verdad es que la iglesia, para que sea una iglesia, debe de congregarse, porque la iglesia es una organización visible. No es algo que nomás existe de una forma genérica, es algo que se congrega. Entonces, el congregarse debe de tener su propósito. Sin propósito, la iglesia no tiene razón de existir. Entonces, el propósito de la iglesia es obviamente la gran comisión. Noten Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El propósito de toda iglesia es la gran comisión. Aquí les va un poco de aplicación, no es para que luzcan bien sentados, es para que la iglesia lleve la gran comisión a gente perdida. Amén. Entonces la iglesia tiene un propósito y es llevar el evangelio a los perdidos. Ahora vamos a entrar, ahora sí, al punto número 1. Y noten por favor, número 1, ¿cuándo inició la iglesia? Esto ha sido un debate. Déjales digo que si no se me han echado encima ahorita, muchos que están viendo se me van a echar encima ahorita que hable. Esto es un debate que ha existido por mucho tiempo, bastante tiempo, y no voy a arreglar todos los problemas ahorita, porque es un debate en circular, es un debate que simplemente le damos vuelta al asunto y hay diferentes puntos de vista. Voy a tratar de dar todos los puntos de vista con su debate y por qué se sostiene, y voy a darles mi punto de vista sobre esto. Y al final de cuentas, nomás quiero decir esto: el debate sobre cuándo inició la iglesia no es un tema por el cual cristianos deben de dividirse. Hermanos fuera de control han tenido demasiado celo por cosas que no son doctrinales, como este es uno de los casos. Hay hermanos con los que yo he tenido discusiones y lo toman como que si fuera una negación del nacimiento virginal de Cristo, al no estar de acuerdo cuando inició la iglesia. Pero eso es bien importante, que mientras que no debemos dividirnos por cuándo comenzó la iglesia, por lo menos debemos de entender quizás cuáles son las posibilidades. O si hay una diversidad de puntos de vista, es importante comprender cuál es el debate para poder nosotros articular una posición lógica y una posición que puede ser defendida con las escrituras. La clave es no meternos a un debate emocional, porque lo que yo nunca quisiera que esta iglesia fuera, es que fuera una iglesia con un montón de tradiciones que no pueden sostenerse con la Biblia, sino que nosotros podamos articular nuestra posición en base de las escrituras
y poder articular estas y enseñar estas y poder quizás ser de bendición a las siguientes generaciones por nuestras posiciones bíblicas. Entonces, lo que soy punto de enseñar no forma parte de un credo ortodoxo, no forma parte de un credo dogmático de las Escrituras, no es como la creencia en la deidad de Jesucristo, salvación por gracia. Eso es un punto teológico en lo cual muchas iglesias y particularmente muchos bautistas están en diferencia. La razón que el tema en sí es la teología contemporánea es porque vamos a ver que hay diferentes puntos de vista de algo que no es relativamente blanco y negro o vida y muerte, etc. Ahora, si alguien viniera y dijera la salvación es por obras, yo sí me apartara de tal persona porque esa es una falsa enseñanza. Si alguien viene y dice, yo creo que la salvación se encuentra en el bautismo, esa es una falsa enseñanza, uno tiene que apartarse de tal persona. O no, pues yo creo que la salvación se encuentra en una religión, nosotros nos apartamos. Y hay muchas razones, ¿verdad?, que podemos hablar aquí, pero esta no es una. Sin embargo, aquí les van las posiciones que existen sobre cuándo inició la iglesia. Primero, unos sostienen que inició con Israel al salir de Egipto. Regularmente estos son los que se enfocan más, los que salieron de la Reforma, que son de las doctrinas del pacto. Ellos creen que Israel es la iglesia en el Antiguo Testamento. Hechos 7:38 parece ser sostener esta posición y la Biblia dice, ese es aquel Moisés que estuvo en la, ¿cuál es la palabra ahí? Congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. La palabra congregación es la palabra eclesía. Entonces la Biblia está llamando a Israel aquí una congregación, pero en definición de lo que es la palabra eclesía, que es simplemente una asamblea, Lucas está usando la palabra correcta para definir a Israel. No está diciendo que Israel era una iglesia nuevo testamentaria, está diciendo que Israel como congregación salió de Egipto, pero estamos hablando contextualmente, es algo muy distinto a una iglesia nuevo testamentaria. Entonces es un grupo muy pequeño que sostiene esta posición. Sin embargo, vale la pena avisar que sí existe esta posición, basado en Hechos 7:38. Bueno, segundo, quiero que veamos, unos sostienen que Juan el Bautista inició la iglesia. Particularmente para muchos de los que aman el libro El rastro de la sangre, que es un librito tratando de relatar la historia de los bautistas, que además nosotros tenemos muchas copias de este librito y quizás vale la pena leerlo, pero el argumento es, y nunca yo lo debato de esta forma porque se me hace erróneamente hecha, pero pues Juan el Bautista bautiza a Jesús, pues Jesús es bautista porque fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, es un argumento sumamente débil en cuanto a la defensa de cuándo inició la iglesia. En realidad no es Juan el Bautista, es Juan el Bautizador, en realidad lo que significa esto, o Juan el que sumerge. Sin embargo, no solo es una de las defensas de por qué gente piensa que Juan el Bautista es quien inició la iglesia, o más bien quien inició la iglesia bautista, pero una de las cosas que tenemos que articular que están en contra esta posición es Mateo 16:18, lo que acabamos de leer. Noten que en Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, noten, edificaré mi iglesia. En otras palabras, todavía la iglesia no existía, sino que se iba a edificar la iglesia, y Juan el Bautista ya había muerto. Entonces, la iglesia todavía estaba en tenso futuro. Pero todavía hay más razones de por qué personas piensan que Juan el Bautista inició la iglesia. Lo más convincente acerca de Juan el Bautista, siendo quien inició la iglesia, no es que es Juan el Bautista, como denominación, pero y no solo es porque él es el que bautizó al Señor Jesucristo, sino que quizás el punto de vista más fuerte de esta posición es que Juan el Bautista tenía una misión. Y era preparar el camino del Señor. Entonces, si yo tuviera esta posición, estuviera haciendo mucho hincapié sobre que Juan el Bautista es quien tenía una misión. En otras palabras, así como la iglesia tiene una misión,
de llevar el evangelio a toda criatura, Juan el Bautista también fue comisionado. Él fue quien llevó el mensaje, fue quien preparó el camino para el Señor. Juan el Bautista era un hombre con autoridad dada por Dios. Entonces la Biblia dice en Juan 1:33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora quiero que vean que aquí Juan está diciendo que él está bautizando bajo una autoridad divina, alguien que le dio esta autoridad. La autoridad que tenía Juan era del cielo. Juan 1:27, noten por favor. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Entonces toda autoridad que Juan el Bautista tenía fue dada por Dios. Y no solo eso, pero quizás uno de los puntos más fuertes de esto, hablando de cuándo inició la iglesia, no solo es que Juan tenía autoridad de Dios, no solo que Juan tenía una comisión que era bautizar para el arrepentimiento, sino que cuando se iba a seleccionar quién iba a tomar el siguiente apostolado, ya que había muerto Judas, la Biblia nos dice lo siguiente, noten Hechos 1:21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde ¿cuál? ¿El bautismo de quién? De Juan, en el día de que entré en nosotros, fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, para escoger particularmente algo que estaban diciendo, mira, para que sea parte, y noten estas palabras que son muy importantes, junto con nosotros todo el tiempo. Entonces, quienes adquieren esta posición va a decir, junta con nosotros es la iglesia, y quienes van a ser agregados a esta asamblea, a este grupo, tendría que haber estado con nosotros desde el bautismo de Juan. Entonces, en esa posición, esa defensa quizás es una de las más fuertes, pensando que Juan el Bautista es quien inició la iglesia. Esa asamblea entonces ya tenía un bautismo, tenía una comisión, ya tenía Jesucristo como su autoridad, porque estuvo Juan el Bautista cuando entró Jesucristo a la esfera de la tierra, por decirlo así, y Juan el Bautista apuntaba a todos a Jesucristo. Entonces, todo lo que él hacía, lo hacía con autoridad, apuntaba a la gente hacia Jesús, bautizaba para el arrepentimiento. Sin duda, nadie en este mundo, ¿verdad?, podría ser comparado con Juan el Bautista, ya que Jesucristo mismo dijo que nadie nacido de hombre era como Juan el Bautista, ¿verdad? Sin embargo, no es la posición que yo tomo. Tercero, quiero que noten, unos sostienen que la iglesia inició con el llamado de los 12 discípulos. Aquí hay un buen grupo de hombres que creen esto y con buen mérito, porque recuerden, la iglesia no solo es un grupo, y tenemos que hacer hincapié en eso, porque un circo le pueden llamar iglesia. Una iglesia es una asamblea de creyentes que ha sido puesta aparte con un propósito. Para los que están en contra de la posición de que Juan el Bautista es quien inició la iglesia, pero van a decir, pero en realidad es Juan el Bautista y sí tenía discípulos, pero nunca fueron llamados por Jesús. Entonces los que van a argumentar van a decir, no, es que una asamblea tiene que ser puesta aparte por el llamamiento de Jesús mismo. En este caso entonces, solo sucedió cuando Jesús llama a los discípulos a que le sigan a él. Ahora sí tenemos una congregación de 12, Jesús es la cabeza de los 12, una asamblea, ya tenían bautismo, entonces ellos ya decían, esa es la iglesia con una comisión. Ya para cuando llegamos a Mateo 18:17, esto es un versículo muy usado para comprobar que ya existía la iglesia. Dice la Biblia en Mateo 18:17, cuando alguien no se arrepentía, sino lo oyere a ellos, dilo a la, ¿qué dice ahí? La iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, quiero que noten aquí rápidamente lo que todo eso está involucrando. Entonces, si la Biblia nos está diciendo en Mateo 16 que la iglesia era futura, edificaré mi iglesia, ya para Mateo 18, una vez que los discípulos ya están con Jesucristo,
la iglesia ya está presente. Si alguien no se arrepiente, entonces tiene que ser llevado ante la iglesia que ya existía. Eso puede sonar muy lógico. La única cosa es de que si nosotros definimos una iglesia nueva testamentaria, es que es una iglesia de creyentes puesta aparte con un propósito que cumpla sus ordenanzas. La iglesia tiene dos ordenanzas, que es bautismo y cena del Señor. El problema hasta este punto es que la cena del Señor todavía no se había constituido, por lo cual dentro de este mismo grupo van a haber aquellos que van a decir, bueno, la iglesia inició con los 12 y tuvo su inicio cuando Jesús tuvo la cena del Señor, porque ahí es cuando la constituyó la cena del Señor. Por lo cual entonces ahí inició la iglesia, el momento que Él constituyó la cena del Señor, inició con los 12, la cena del Señor. Ahora sí tenemos una iglesia que tiene la cabeza, que es Cristo, que tiene dos ordenanzas, bautismo, cena del Señor. Y pero alguien podría argumentar, pero ahora falta la comisión, y la gran comisión no se dio hasta después de la resurrección. Entonces ya están entendiendo cómo dentro de un montón de argumentos circulares uno se atora y no llega a ningún lugar. Pero noten por favor, todavía existe otra posición. Unos sostienen que la iglesia inició en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés. Quizás es una de las posiciones más populares hoy en día. Es una iglesia nueva testamentaria por esencia, por definición. Aquí les va. No puede existir la iglesia nueva testamentaria sin la morada del Espíritu Santo. Aquellos que defienden esta posición van a decir, sin el Espíritu Santo no podemos estar en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, tenemos que ser bautizados dentro del cuerpo de Cristo, y eso no sucedió hasta el día de Pentecostés, por lo cual la iglesia nuevo testamentaria no puede existir sin el Espíritu Santo. Puedes tener un grupo, puedes tener a Jesús, pueden tener ordenanzas, pero si el Espíritu Santo de Dios no mora en una persona, en esencia no pueden pertenecer a la iglesia. Sin embargo, esta posición sostiene que en el día de Pentecostés es cuando la iglesia recibe la morada del Espíritu Santo por primera vez. Hechos 1:5, la Biblia dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si ustedes notan, en Hechos 1:5, si alguien que toma esta posición va a hacer mucho hincapié en decir, dice, conforme a Hechos 1:5, todavía no descendía el Espíritu Santo porque iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Uno de los problemas con esta posición es que la iglesia ya existía antes del día de Pentecostés. Incluso en Hechos 2:41, quiero que noten por favor, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y ¿qué dice? Se añadieron ¿a qué? A la iglesia que ya existía. Entonces se añadieron a la asamblea que ya existía. Entonces, eso es uno de los puntos de vista que ahorita vamos a tratar de debatir, porque es una de las posiciones más populares que la iglesia inició en el día de Pentecostés. Ahora yo sé que muchos que quizás van a estar viendo si ya se están muriendo así, ¿verdad? De que haya dicho eso. Además, hay buenos hombres que yo conozco, que yo respeto, que tienen esta posición, así que no es algo que vamos a necesariamente dogmáticamente burlarnos de ellos, pero van a saber en el cielo que están mal. Amén. Son mentiras para todos los que están viendo, ¿verdad? Noten quinto, por favor. Unos sostienen que la iglesia inició cuando se dio el Espíritu Santo en Juan 20:22. Tradicionalmente esa es la posición que yo siempre he enseñado, es la posición de nuestra iglesia, pero ahora la pregunta grande es si se puede sostener esto bíblicamente. Porque lo más importante de cualquier posición que tengamos es que pueda sostenerse conforme a las Escrituras. Ahora, déjales digo de mi punto de vista lo que vamos a estar debatiendo. Yo también estoy de acuerdo que sin el Espíritu Santo de Dios no existe una iglesia local. En otras palabras, para que la iglesia pueda ser una iglesia nueva testamentaria, es necesario que el Espíritu Santo de Dios more en el creyente para que pueda ser parte de la iglesia. En otras palabras, no podemos tener congregación sin la iglesia. Pero el gran debate entonces que tenemos que formular es ¿cuándo es
que la iglesia o los creyentes recibieron el Espíritu Santo. Ese es el gran debate. Entonces, yo he tenido bastantes debates en esto porque pues obviamente cuando uno va a Hechos capítulo 2, están orando y dice la Biblia y luego desciende sobre ellos el Espíritu Santo y muchos ya dicen, viste, ahí recibieron el Espíritu Santo por primera vez. Lo que tenemos que analizar es qué dice la Biblia y vamos a poder entender un poco del debate para poder comprender cuáles son las diferencias. Y cuando vamos a Juan 20:22, vean eso en la pantalla. Después de la resurrección de Cristo, dice la Biblia, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Entonces, toda posición tradicional en la antigüedad, antes del movimiento pentecostés o pentecostal, todos sostenían, pues ahí recibieron el Espíritu Santo. O sea, no era ninguna discusión, pues la Biblia dice que Jesús les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Muchos de los comentarios de hoy, por no ser identificados con el pentecostalismo tradicional, van a decir, oh no, lo que ellos recibieron fue una forma de ¿cómo se llama? Ellos recibieron parcialmente el Espíritu Santo, nomás una ayudadita de aquí hasta el día de Pentecostés, cuando ahora sí recibieron todo el Espíritu Santo, lo cual suena muy bien, pero eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, lo que dice la Biblia es que les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, no hay ninguna forma de por qué dudar lo que las Escrituras dicen. Si dice la Biblia, recibí, pues recibieron el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué no creer que aquí fue y por qué hay tanta controversia que aquí no se recibió el Espíritu Santo? Ahora, cuando uno entra a este estudio, gente del pasado como R.A. Torrey, D.L. Moody, John Rice y otros creían que lo que es el bautismo del Espíritu Santo no era cuando recibe la gente por primera vez el Espíritu Santo, era que iban a recibir la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y ahorita vamos a llegar un poquito más a esto. Allá alrededor de 1914 a 1925, lo que era el movimiento de santidad y el movimiento pentecostal comenzaron a exagerar mucho lo que era la santidad y la llenura del Espíritu Santo. Es ahí donde se inició lo que es el movimiento apostólico, en el cual ellos comenzaron a enseñar que el bautismo del Espíritu Santo era una segunda obra de gracia. Entonces, en otras palabras, puedes recibir a Cristo, pero eso no significa nada hasta que no eres bautizado con el Espíritu, que es evidenciado por hablar en lenguas. Entonces, cuando eso comenzó a agarrar un movimiento muy grande, pues muchos de los teólogos que no eran pentecostales comenzaron entonces a redefinir sus términos por no ser identificados con los pentecostales. Sin embargo, tradicionalmente ya se sostenía que Juan 20:22 habían recibido el Espíritu Santo, pero todo cambió cuando hubo este choque entre los pentecostales que iniciaron en 1914 y lo que era tradicionalmente las doctrinas bautistas, presbiterianas y todo lo que ya existía hasta ese momento. Charles Ryrie escribe lo siguiente en su libro de teología básica sobre eso. Noten, una de las razones para la confusión se relaciona con el concepto no claro del cuerpo de Cristo. Si uno cree que la iglesia comenzó con Abraham o con Juan el Bautista, entonces es muy probable que le será más difícil ver la distinción del ministerio de bautizar que tiene el Espíritu en esta edad. Así que el bautismo generalmente se hace un sinónimo de la experiencia de conversión, conforme a ese autor que menciona. Se dice, pero si uno reconoce al cuerpo como algo que comenzó en Pentecostés, entonces será clara la necesidad que el Espíritu bautice a las personas en ese cuerpo. Ahora, yo estoy citando a Charles Ryrie, no estoy de acuerdo con él, pero lo que él está diciendo está tratando de argumentar el problema que existe. Él continuó diciendo, noten, un énfasis excesivo en el bautismo por agua, particularmente por inmersión, a menudo oscurece aún destruye la doctrina del bautismo del Espíritu. Si las dos verdades no se distinguen, usualmente se pierde la verdad del bautismo del Espíritu, porque se le considera como simplemente otra manera de hablar del bautismo por agua. Y. Mullins, un teólogo bautista de la pasada generación, entendió el bautismo del Espíritu como el bautismo en la iglesia local
implicando que el bautismo por agua literalmente es una actividad guiada por el Espíritu, de acuerdo a 1 de Corintios 12:13. Ahora noten, y luego dice Dale Moody, un teólogo bautista de esa generación, declara que Dios imparte el Espíritu en el bautismo. Entonces noten que comienzan ya los debates. Luego, cuando comencemos a hablar de lo que son los debates fundamentalistas, vamos a hablar qué papel juega D.L. Moody, R.A. Torrey en lo que es el fundamentalismo. Pero noten, vamos a seguir leyendo. Yo sé que es un poco medio confuso, ahorita se los voy a tratar de aterrizar. Charles Ryrie continuó diciendo: la Asociación Contemporánea por los Pentecostales del Bautismo del Espíritu, con una segunda bendición y con la experiencia de lenguas como evidencia de haber sido bautizados, aumenta la confusión. Algunas veces no se hace distinción entre el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu, lo que resulta en que el bautismo llenura ocurre subsecuentemente a la conversión, y no todos los creyentes. Este punto de vista no incluye el hablar en lenguas necesariamente, ya que considera el bautismo como ser un lleno de poder especial. La falta de claridad se complica con el hecho de que grandes hombres como R.A. Torrey, D.L. Moody, no estaban claros en esta área. Torrey enseñó que una persona puede o no ser bautizada con el Espíritu al momento de salvación. Y ahí da la cita donde lo sacó. Dice en su biografía de Moody, Torrey se refiere al bautismo de Moody como algo que ocurrió subsecuente a la salvación. Y deja nomás clarificar, aquí Ryrie no está declarando por totalidad. R.A. Torrey dijo claramente lo que el bautismo del Espíritu Santo para él significaba, y era que iban a recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. D.L. Moody también creía lo mismo. Sin embargo, el miedo que ustedes pueden ver es que alguien se ha identificado con creer lo que los pentecostales creen, y es ahí el debate. Entonces, nosotros no podemos sobrereaccionar, es decir, los católicos creen en la Trinidad, entonces, ¿qué hago? Si yo digo que creo en la Trinidad, no va a ser que crean que yo soy católico. Pues no, o sea, no podemos nomás cambiar doctrinas, nomás por el temor de un estigma o de que alguien más nos culpe de algo. Emery Hencroft dijo lo siguiente en su libro Teología: el bautismo del Espíritu es ese acto que tiene lugar en la conversión, mediante el cual el individuo hecho un miembro del cuerpo de Cristo. Esto es bien importante, no estoy de acuerdo con él, lo estoy citando, porque ¿cómo se llama? Bancroft, él está diciendo, el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que ser puesto en el cuerpo de Cristo. James Boyce, otro buen teólogo, dijo lo siguiente: este es el significado de la frase bíblica tan importante, el bautismo del Espíritu Santo. Hoy en día, esta frase suele utilizarse para descubrir un tipo de experiencias vinculadas al don de hablar en lenguas, que pueden o no venir del Espíritu Santo. Otra vez vemos el miedo de lo que está vinculado a esta palabra, por lo cual él dice, noten, pero el punto que deseo dejar establecido es que el bautismo del Espíritu Santo no se refiere a esto, describe en cambio cómo todos los creyentes verdaderos se identifican con Cristo como miembros de su cuerpo místico. Para entrar mejor a esta frase debemos examinar los 7 pasajes, etcétera. Ahora, quiero que vean entonces, él está diciendo, bueno, no vamos a ser ligados con esto, pero es bien importante comprender que el bautismo sí es cuando uno entra al cuerpo místico de Cristo. Ok, ya mero se los voy a aterrizar. Yo sé que muchos ya están allá con Mickey Mouse, ¿verdad? Pero ya muchos de ustedes van a ver esto en sus notas y luego lo van a entender más. Pero noten rápidamente estas palabras importantes que les pongo. Es importante notar que se corren peligros cuando uno es impulsado por extremos a tener que crear una posición bíblica, por tener miedo de que sean identificados como carismáticos. Muchos no predican el buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora, si yo les llegaría a predicar, hermanos, busquen ser llenos del Espíritu Santo, ruéguenle a Dios que sean llenos del Espíritu Santo, muchos se asustan porque piensan, no, estamos hablando, que ahora falta que digas que hablemos en lenguas, pero la llenura del Espíritu es bíblico. Pero muchas veces por miedo a toda la bola de locos que sale en la televisión,
muchos se hacen para atrás al buscar la llenura del Espíritu Santo. Todos debemos de estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Por ser identificados, noten, con calvinistas, muchos han desarrollado un concepto erróneo sobre el control y la elección de Dios. Muchas veces predico algo y piensan que soy calvinista porque muchos le tienen tanto miedo al tema que no saben lo que es soberanía, no saben lo que es elección, no saben lo que es las doctrinas de la gracia, por lo cual no saben ni manejarlas. Entonces, todo concepto de elección le tienen miedo, no le entran. Y cualquier persona que usa palabras como predestinación, que además son palabras bíblicas, por no comprender lo que son, ellos niegan tales doctrinas. Entonces, si le preguntas a una persona, oye, ¿crees en la predestinación? No. Y eso lo dicen por no ser identificados con calvinistas. Yo no soy calvinista y yo creo en la predestinación. Pero ¿por qué? Porque se tiene que comprender qué significan las palabras por no ser tenidos en temor de lo que otros piensen de lo que creemos. Tenemos que definir qué significa predestinación, etcétera. ¿Sí me están entendiendo? Noten, por favor, el problema es que existen muchos neopentecostales que aseguran que creer que el Espíritu Santo descendió por primera vez en Hechos 2, y que la evidencia de la morada inicial del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Por otro pleito distinto, muchos pentecostales van a decir, mira, si el Espíritu Santo de Dios llegó por primera vez en Pentecostés, el hablar en lenguas entonces es una evidencia de que recibieron el Espíritu Santo, y es un debate totalmente dándole vueltas. R.C. Sproul, un calvinista, dijo lo siguiente: la principal diferencia entre el pentecostalismo clásico y el neopentecostalismo es el bautismo del Espíritu Santo. Los neopentecostales no consideran el bautismo del Espíritu como una segunda obra de gracia con propósitos de santificación. Más bien, es una operación divina del Espíritu diseñada por dotar y empedrar al creyente para el ministerio. En este sentido, ocurre más con el concepto de la función del Espíritu en el Nuevo Testamento. Entonces, es ahí, hermanos, donde comienza todo el debate sobre entonces qué es el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. Noten tercero, ahí les puse esta nota también. No puede ver negación que la mayor parte de los autores del ayer creían que el bautismo del Espíritu Santo era la llenura del Espíritu Santo. El doctor Wolverd dijo lo siguiente: el bautismo es identificado como la llenura del Espíritu Santo, particularmente por autores antiguos como D.H. Dolman, y comienza a dar una lista. Entonces, todo esto, hermanos, iba a decir jóvenes, todo esto, hermanos, unos jóvenes, es el cimiento de todo un debate circular, y yo lo entiendo. Entonces, la razón que les puse toda esta información es, muchos de ustedes lo van a leer después, pero les vuelvo a decir, es importante tener una posición inteligente. La razón que muchos hermanos se meten en problemas es porque son ignorantes de las Escrituras. Entonces, es muy importante comenzar cualquier debate que dice las Escrituras, se puede sostener. Ahora, hay cosas que no pueden ser sostenidas. Si Adán tuvo un ombligo, por ejemplo, ¿quién sabe? Muy bien. Entonces podemos argumentar todo el día, ¿verdad? Si sí o no, pero particularmente no importa si sí tuvo o no, ninguna posición va a ser confirmada dentro de las Escrituras, pero ese debate sí merece, por decirlo así, algo de mérito para defender. Se los voy a decir en mis palabras. Pentecostés, si se recibió el Espíritu Santo ahí, eso va a ser ligado con lo que se llama bautismo del Espíritu Santo. La posición es que el bautismo del Espíritu Santo es cuando uno es puesto en el cuerpo de Cristo, conforme a 1 Corintios 12. Lo que soy a punto de enseñar es un poco de lo contrario. Yo voy a defender la posición de que el Espíritu Santo ascendió en Juan 20:22, y creo que fácilmente puede ser comprobado con las Escrituras. Sin embargo, si hay la posibilidad de que a lo mejor hay algo que no he estudiado bien de este versículo o de la doctrina, eso es una de las cosas que fácilmente cambiaría, porque tampoco importa tanto. En otras palabras, si alguien tuviera una posición diferente,
no es el fin del mundo. Amén, podemos dialogar acerca de esto. Sin embargo, aquí les va varios principios rápidos sobre este tema. Y vean en sus notas, por favor, noten que les puse el debate central del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es este debate? Primero, noten, el bautismo del Espíritu Santo es diferente que el ser puestos dentro del cuerpo de Cristo. Vean esto y compréndanlo palabra por palabra, hermanos, porque muchas veces pueden ver las notas y se les va así, se les va por encima. El bautismo del Espíritu Santo es diferente que el ser puestos dentro del cuerpo de Cristo. Un ejemplo rápido, 1 Corintios 12:3, ¿estamos ahí viendo? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo aquí? Vean 1 Corintios 12:13, que lo vamos a tratar esto como clase. El Espíritu Santo nos ¿qué? Nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Es muy sencillo. Quiero que vean Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua, hablando Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os ¿qué? Ahora, quiero que lo noten por favor, porque eso es bien sencillo. Vamos a regresar al otro versículo. Regrésenlo rápidamente, pantallas. Ok. ¿Qué hace el Espíritu Santo aquí? Nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Vamos al siguiente versículo. ¿Quién es el que bautiza aquí? Jesucristo. Juan el Bautista está hablando de Jesucristo, y el que viene después de mí es más poderoso que yo, y él, Jesús, ¿qué iba a hacer Jesús? Entonces el gran debate de las palabras, porque alguien podría decir, pero Jesús es igual que el Espíritu Santo, pues creemos en la Trinidad. Pero sería correcto que yo les dijera, hermanos, nosotros somos sellados por el Padre. No, la Biblia dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Palabras y juegos de palabras son muy importantes. ¿Qué tal si yo digo, hermanos, hace 2000 años Jehová murió en la cruz? Todos dijeran que eso no es cierto, Jesús murió en la cruz. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de comprender que el Espíritu Santo de Dios es quien agarra un creyente y lo pone en el cuerpo de Cristo, mientras que en Mateo 3:11 la Biblia dice que es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu nos mete en el cuerpo de Cristo, Jesús nos sumerge, la palabra bautizar significa sumergir, nos sumerge en el Espíritu Santo. ¿Sí lo están comprendiendo la diferencia? El cuerpo de Cristo nos mete ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Y ustedes, pero todavía no aterrizan. Ok, vamos a ver, ok, vamos a seguir aquí. Ok. Veamos entonces, segundo, la morada del Espíritu Santo. Eso es bien importante. La morada del Espíritu Santo, si no sabe qué significa eso, es cuando el Espíritu Santo de Dios entró y tomó morada en el creyente por primera vez. En nuestro caso, pues sucede en el momento de salvación. Cuando yo fui salvo, pues Dios entró a mi corazón, me selló y ahora yo me hice templo del Espíritu Santo de Dios. Pero hay que entrar acerca de la morada del Espíritu Santo rápidamente. Primero, ellos recibieron la morada del Espíritu Santo en Juan 20:21, que es lo que les había dicho. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego el siguiente versículo les sopló, les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aún no moraba en ellos hasta que resucitó Jesús de los muertos. Esto es bien importante. Noten por favor Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, ¿y qué dice? Todavía aún no existía el Espíritu Santo dentro de ellos, iba a estar en ellos. Noten segundo, era necesario que Jesús se fuera,
para que ellos pudieran recibir al Espíritu Santo. Y hay evidencias que eso sucedió antes de Pentecostés, o sea, uno de los debates grandes, y es algo bien curioso, ¿verdad? Cuando yo he hablado de eso, y en buen términos, porque siempre me gusta empujar botones. Muy bien, cuando alguien viene y me dice, muchas veces pretendo que no sé de lo que estoy hablando, nomás para ver cómo empujan, ¿verdad? Y regularmente me van a llevar a Juan 16:7, noten. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría sobre vosotros, mas si me fuere. ¿Qué dice? Entonces, inmediatamente gente piensa, Hechos 1 es cuando Jesús se fue. ¿Y cuántos recuerdan? Están todos viendo en el cielo y dicen, wow, mira, así de la misma forma que se fue, así vendrá. Y todo el mundo apunta ahí como que ahí es donde se cumplió el hecho que Él se fue. Sin embargo, si yo le preguntara a Jesús, pero ¿te vas cuándo y qué? ¿Y de qué forma? Esas cosas nunca las contesta Jesús. En otras palabras, nomás para jugar con este diálogo, la Biblia no nos dice cómo se tenía que ir Jesús, sino que nos dice que se tenía que ir. Y podemos ver que Jesús se fue varias veces antes del día de Pentecostés. Por ejemplo, yo sé que ahorita va a aterrizar, ¿listos? La primera vez que se fue en su muerte. Se apartó de los creyentes por 3 días cuando él estaba en la tumba. Él se fue. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? La segunda vez que se fue fue cuando resucitó y María, ¿cuántos recuerdan? Lo iba a tocar a Jesús y él dijo, no me toques, no ha ascendido al Padre. Entonces él ascendió al Padre. Porque cuando lo vio Tomás, ¿qué hizo con él? Lo tocó. Quiere decir que él tenía que haberse ido al Padre, se presentó como el Cordero Pascual, hizo redención, regresó, Tomás ya luego lo pudo tocar, pero a María no se le permitió tocarla porque él dijo, aún no había descendido al Padre. ¿Sí me están siguiendo? Ahorita vamos a llegar más allá al rato. Pero noten, por favor, siguiente, es necesario que Cristo fuera glorificado para que los creyentes recibieran la morada del Espíritu Santo. Esa es otra área de contención, hermanos, déjales digo. Si toman esta posición y están debatiendo este punto, la siguiente área van a decir, no, pues Jesús tenía que ascender. Y Hechos 1 es cuando ascendió. No, ascendió en Juan 20, fue al Padre, regresó, se apartó de ellos cuando estuvo en la tumba. Pero otro artículo de contención es esto. La Biblia claramente dice que el Espíritu Santo no podría morar hasta que Jesús no fuera glorificado. Entonces, en muchos libros de teología van a decir, la glorificación de Jesús fue Hechos 1 cuando Jesús salió al cielo. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, regularmente Juan 7:37 es uno de los versículos que se van a mostrar. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que había de recibir los ¿qué? Los creyentes en él. Es la morada, estamos hablando de la morada en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué no había venido? Porque Jesús no había sido aún ¿qué? Eso es bien importante. Entonces, personas que dicen, la glorificación de Jesús es Juan 1, ahí fue glorificado, el Espíritu Santo no podía descender hasta que Jesús fue glorificado. Y yo sé que eso es un debate bien teológico, pero hay que tratar qué significa o qué quiso decir Jesús cuando dijo es necesario que Él sea glorificado. Habrá una ocasión o varias ocasiones donde Él fue glorificado antes de Hechos capítulo 1. Qué bueno que se preguntaron porque sí. Incluso vean esto, vean esto por favor en las pantallas. La glorificación de Cristo es la resurrección de Cristo. Y déjense los compruebo porque es bien importante ver esto en la Biblia. Como yo les dije, todo se tiene que articular con las Escrituras. Porque muchos apuntan hacia la ascensión, que es la glorificación. Vean por favor esto rápidamente. La palabra glorificar puede ser usada para insinuar una reputación incrementada. Entonces, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios
no había sido recibido todavía porque Jesús no había sido glorificado. En otras palabras, no había sido puesto en alto. Pero noten esta evidencia, por favor, y yo sé que es bien obvia, pero muchas veces se nos olvidan estos versículos. Juan 8:54, respondiendo Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es quien me ¿qué? Noten, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Noten que el Padre lo iba a glorificar. En Juan 7:39, la palabra glorificado tiene que ver con la muerte de Cristo. Noten por favor Juan 12:16. Esas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de Él y que les habían hecho. Noten Juan 12:30. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea. Y eso fue un poquito antes de ser crucificado. Y Jesús está diciendo, mira, ya llegó la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Y no está hablando de glorificado en Hechos 1, está diciendo, yo ya estoy a punto de ser glorificado. O sea, Él ya estaba a punto de morir en la cruz. Estaba muy cerca de morir en la cruz. Juan 12:16, lo que leímos, que los discípulos no comprendieron la doctrina, no comprendieron todo lo que enseñó Jesucristo, porque Él todavía no había sido glorificado. Y ahorita todavía, si pensabas que ya era profundo, nos vamos a ir más profundo, nomás para ver qué se siente. Muy bien. Juan 13, versículo 31 dice la Biblia, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios, ¿qué? Entonces, nomás suponiendo que alguien me dice, bueno, el Espíritu Santo de Dios no puede venir hasta que Jesús no sea glorificado, pues ya hemos visto 2 o 3 veces que Él menciona su glorificación. Pero sin embargo, todavía es más allá que esto, porque la glorificación de Cristo tiene que estar ligado a su muerte y resurrección. En otras palabras, una cosa iba a ser morir, otra cosa iba a ser resucitar. Y cuando Jesús resucitó de los muertos, el Padre lo glorificó. Él fue glorificado. Juan 20:22 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Y esto fue hasta después de su resurrección. En Juan 17:1 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces es muy, muy sencillo todo esto, hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Pero, ya mero termino, hermanos, y aquí me voy a ir volando. Amén. Pero se los tengo que dar porque tengo 3 meses para terminar esta serie, si no, nunca la voy a terminar. Vean esta pregunta, por favor. ¿Habrá más evidencias que el Espíritu Santo fue recibido antes de Pentecostés? Y qué bueno que se preguntaron esta pregunta, porque se las voy a tratar de contestar. Nomás que necesito que sacudan bien su cerebro, porque aquí le vamos a meter a tercera y nos vamos a ir un poquito más rápido. Pero noten rápido en sus notas. Una persona sin el Espíritu Santo en cierta forma está ciega a las cosas espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y ahora quiero que vean esto en la pantalla, porque esto fue cierto también para los discípulos. No solo es cierto para los incrédulos, porque gente incrédula no va a entender todas las cosas de Dios. Incluso puedes argumentar con ellos y puedes decirle, no, que así dice la Biblia. Gente incrédula, en cierta forma, por no tener el Espíritu Santo de Dios, están ciegos a muchas de las cosas espirituales. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, noten, pero el hombre natural no ¿qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Pero otra evidencia de 2 Corintios 3:15, noten, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, ¿el velo qué? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
Por tanto, nosotros todos mirando cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando una persona es incrédula, no conoce, no comprende, está en cierta forma cegados a las cosas del Espíritu, pero noten aquí, eso es algo bien maravilloso. ¿Están listos? Aún los discípulos estaban cegados porque no tenían el Espíritu Santo. Déjaselos compruebo. Lucas 9:44. Noten, por favor. Ya me estoy divirtiendo porque los estoy confundiendo más. Amén. Eran creyentes, pero quiero que noten, por favor. Lucas 9:44. Dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Y aquí está Jesús diciéndole a los discípulos: porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos, ¿qué dice la Biblia? Estas palabras, pues, les estaban, ¿qué? Para que no las en ¿qué? Y también preguntaban sobre estas palabras. Ahora imagínense esto, aquí está Jesús diciéndoles: yo voy a morir, yo voy a resucitar. Y muchos, ¿verdad?, sin comprender esta porción que les voy a enseñar, pensarían que los discípulos eran unos tontos. O sea, ¿cuántas veces Jesús no les dijo: yo voy a morir, voy a resucitar? Pero la Biblia nos dice que ellos estaban velados. Entonces ahí está Jesús hablando y ellos están como que, ¿qué? ¿Qué quisiste decir? O sea, ¿qué? ¿Sí me explico? Y Jesús, pero la Biblia dice claramente que estaban velados, que no. Déjales enseño otra evidencia de eso. En Lucas 18:33, y después que les hayan azotado, Jesús profetizando de su muerte, y después que le hayan azotado, le meterán más, al tercer día resucitará. Versículo 34. Pero ellos nada ¿qué? De estas cosas. Y esta palabra le era ¿qué? Y no entendían lo que se les decía. Sí están viendo claramente, Jesús está hablando, testificando, y ellos estaban, o sea, simplemente, vea, no sé, que tengo COVID en el dedo, ni modo, ya, a ver qué me pasa. Pero, noten, es obvio aquí que ellos no entendían, se les fue encubiertos. Por más que Jesús explicaba, ellos nomás estaban con que, ¿y qué quiere decir con esto? Es lo que dice la Biblia. Vean en sus notas, les faltaba el Espíritu Santo y es por eso que ellos tenían comprensión limitada. ¿Ok? Ahora quiero que vean esto, porque les sigo diciendo que va a aterrizar el avión, pero todavía no aterriza, pero ahí les va. Juan 7:39, ¿estamos ahí? Bueno, están en la pantalla. Eso dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún ¿qué? ¿Ok? Entonces todavía no tenían el Espíritu Santo. La Biblia nos dice quién enseña, Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os ¿qué? Todas las cosas que os recordará, y os recordará, todo lo que yo os he dicho. Hermanos, por favor subrayen eso, porque eso es bien importante, porque ahorita que sí aterrice el avión, necesito que lo tengan bien subrayado esto. El Espíritu Santo, cuando ellos lo iban a recibir, Él les iba a enseñar, literalmente, recordarles todo lo que ¿qué? Él había dicho. Muy bien. Hasta ahorita recuerden que cuando Jesús les decía, yo voy a morir y voy a resucitar, ellos nomás estaban con que, ¿qué? O sea, no, ¿qué quiera decir con esto? Y luego la Biblia dice, bueno, cuando venga el Espíritu Santo, ellos van a poder entender, porque el Espíritu Santo les va a recordar. Vean este punto en sus notas. Los discípulos entendieron lo que no entendían antes, después de la resurrección de Cristo. Y aquí es donde viene mi argumento. ¿Qué es lo que cambió? Pues tuvieron que haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Juan 2:21, noten por favor. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo, cuando dijo, tumen este templo y en 3 días lo resucitaré, dice versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, ¿qué? Que había dicho esto. Y creyeron que. Ahora, sí lo ligaron aquí, porque esto está increíble, ¿verdad? Me emociono, yo sé. La Biblia dice en Juan 14 que cuando ellos iban a recibir el Espíritu Santo, iban a poder entender
lo que en Lucas no entendieron, porque recuerden que Lucas dice que él dijo, yo voy a resucitar después de 3 días, y ellos no entendieron. Y aquí dice la Biblia que ellos entendieron después de la resurrección. Ellos pudieron entender y recordaron, los discípulos, y recordaron de lo que se había dicho y creyeron la Escritura, porque hasta entonces no habían creído todavía. Juan 12:16, otra evidencia por si acaso había una duda, para confirmárselas mejor. Esas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue ¿qué? Entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que se les había hecho. ¿Y cuándo fue glorificado Jesús? En la resurrección. Muy bien, yo sé, muy buenos estudiantes, pero yo ya sabía, conociéndolos bien, que son eruditos y muy estudiados, que para este momento ya iban a tener mucho sueño. Así que abran sus Biblias a Juan 20. Esto ya fue con artimaña aquí, para que se despierten y puedan navegar las Escrituras, porque ya mero termino. Yo les dije, esta clase va a estar llena de enseñanza. Muy bien, y ustedes se metieron a esta, ni modo, amén. Ya muchos de aquí mejor van a regresar el jueves para soldados de Cristo, ¿verdad? Pero yo, como les dije, particularmente todo esto iba a ser para los estudiantes del instituto, así que vamos a ver qué pasa aquí después. Muy bien, ya si nomás están los del instituto el otro miércoles, pues ya supe por qué, ¿verdad? Ok, pero querían estudiar teología, ¿verdad? Pues bueno, noten por favor Juan capítulo 20, porque tenemos que ver estos bien cuidadosamente. Juan 20, versículo 9, ¿estamos ahí? Dice la Biblia lo siguiente: ya Jesús había resucitado, dice la Biblia, porque aún no habían, ¿qué dice la Biblia? La Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Noten que hasta este punto ellos aún todavía no entendían. Algo pasó en sus vidas, porque si nos brincamos a ¿cómo se llama? Aquí el versículo 20 y 21, o cuando dice el versículo 21, entonces les dijo, paz a vosotros, y les sopló el Espíritu Santo, y recibieron el Espíritu Santo. Cuando vemos esto en paralelos, ¿cuántos recuerdan que los 4 evangelios son la vida de Jesucristo dichas en 4 distintas formas? Entonces, Juan capítulo 20 es lo mismo que está sucediendo en Lucas 24. Entonces vamos a Lucas 24, por favor. Muchos después de esto me van a dar una ofrenda especial, ¿verdad? Y van a decir, wow, ahora sí, ¿verdad? Y si me quieren dar una, yo la recibo, amén. Ok, noten por favor, Lucas 24, vamos a ver esto bien, porque eso es bien importante. Ok, ya los llevo con esta secuencia. Ok, hermanos, nomás fíjense rápido. No entendían. Juan 20 acabamos de ver que ellos todavía no entendían. Acababa de resucitar Jesús, todavía no entendían. Muy bien. Cuando llegamos a Lucas 24 vemos lo mismo, el mismo patrón. Juan 20 versículo 11. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las que Jesús había resucitado. Recuerdan, Jesús resucitó, y ellos están locas. O sea, no entendían todavía. Muy bien. Noten versículo 21. ¿Estamos ahí? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Todavía no creían, no entendían. Versículo 25, véanlo rápido. Bueno, es más, brínquense al versículo 38, para no detenerlos mucho, ¿verdad? Pero note versículo 38, ¿estamos ahí? Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dice el versículo 40, noten, dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, como todavía ellos de gozo no le qué, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Todavía no qué, no creían. Hermanos, aquí va, ¿listos? 44, por favor. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que compresen, ¿qué? Muy bien, ahora sí me quieren dar una ofrenda, ¿verdad? Qué curioso, hermanos, y noten por favor que eso es bien importante en cuanto a este debate. La Biblia claramente dice, por no repetir todos, que ellos no podían entender nada hasta la glorificación de Jesús. Uy, ya mero me voy. Es el diablo. Ok, noten, no solo eso, pero aquí les va. La Biblia claramente dice que ellos no creían y no iban a entender hasta que el Espíritu Santo, recuerden, les recordara todo lo que Él había dicho. Cuando fuimos a Juan 20, ellos, dice la Biblia, aún no creían. Cuando llegamos a Lucas 24, resucitó Jesús, envió a las mujeres, no creían. Se encontró en el camino de Maús, no creían, no entendían. Todavía cuando Jesús está hablando con ellos, la Biblia dice que aún todavía no creían. Si los pusiéramos en paralelo Juan 20 y Lucas 24, quizás en paralelo cuando lo que no dice Lucas 24 fue que les sopló el Espíritu Santo. En Juan 20 sí nos dice. Entonces cuando Jesús entonces les dice, recibid el Espíritu Santo, lo cual Lucas no dice, pero Juan sí, entonces fue en ese momento que la Biblia nos dice entonces, el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. Muy bien. Solamente el Espíritu Santo de Dios pudiera enseñar, pudiera recordar, pudiera hacerlos creer, pudiera hacerlos ver. Y es aquí la evidencia de lo que había sucedido. Entonces, quiero que vean por favor en sus notas, para ya terminar. Los discípulos esperaban entonces el poder, no la morada, cuando hablamos del día de Pentecostés. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Como ellos ya tenían el Espíritu Santo, lo que estaban esperando era el poder del Espíritu Santo. Ellos estaban orando que Dios les diera poder. ¿Por qué? La iglesia no puede servir a Cristo a menos que hayan sido capacitados por el Espíritu Santo de Dios. Noten rápidamente, la palabra bautizar significa sumergir. Lo que la Biblia les está diciendo, ustedes van a ser sumergidos con el Espíritu Santo. Además, ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? ¿Quién? Jesús. El Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo. Jesucristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Mateo 20:22, hablando de la palabra bautismo, noten cómo se usa aquí en Mateo 20:22. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis que lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo sé beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y la Biblia nos dice que Él se estaba refiriendo de su muerte. Noten Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, noten, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Está hablando del sentimiento, de ser sumergido con ese sentimiento de angustia. Noten segundo, los discípulos esperaban ser sumergidos con el Espíritu Santo, a quien también dice la Biblia en Hechos 1 versículo 3, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa ¿de quién? Del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ahora rápidamente, hermanos, porque es bien rápido, es bien fácil, se sigue hablando de la promesa del Padre. Eso es otro debate de contención que ahorita vamos a llegar. Recuerden, les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Tercero, vemos que ellos esperaban un derrame del Espíritu Santo.
Hechos 10:44 nos relata, y aún hablaba Pedro estas palabras, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y ahí ustedes en sus notas pueden leer todo el contexto, porque quiero llegar al cuarto punto para terminar. Noten el siguiente punto en sus notas. Esto sería para que se cumpliese parte de la promesa de Joel. En Hechos, hermanos, 2:16 dice, mas esto os lo dicho por el profeta, ¿quién? Y en los postreros días, Dios, ¿qué iba a hacer? Mi espíritu sobre toda carne. Ahora, que eso es lo curioso, y con esto vamos a terminar con el cuarto punto de sus notas, y vean cuarto, por favor, la promesa del Padre. Entonces, si estamos debatiendo esto y vamos a articular bien esto, muchos, yo les dije que van a hacer hincapié en Hechos 1, Hechos 1:5, donde dice que iban a recibir la promesa del Padre, y todos están esperando, la promesa del Padre es cuando el Espíritu Santo nos pone en el cuerpo de Cristo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso es lo que se tuvo que inventar para que no se nos identificara con los pentecostales. La Biblia dice en Mateo 3:11, rápidamente, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no estoy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza. Marcos 1:8, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os, ¿qué? Bautizará con Espíritu Santo. Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os, ¿qué? En el Espíritu Santo y fuego. Juan 1:33 dice, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es quien bautiza con... Ahora nomás, hermanos, para poder comprender, Juan el Bautista bautizaba en agua. Jesús iba a bautizar en Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa ser sumergidos en el Espíritu Santo? Es recibir la plenitud del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Pero noten, por favor, porque eso es bien importante al debatir eso. Hechos 1:4. Noten. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaban, ¿qué? La promesa del Padre. Ahorita leímos eso. Es bien, ellos están esperando entonces que la promesa del Padre. La promesa del Padre, ¿cuál es? Es la pregunta. Porque eso derrota ya todo. A ver, si yo le pregunto a alguien, les digo, a ver, en el Viejo Testamento, ¿el Padre prometió la morada del Espíritu Santo o prometió el poder del Espíritu Santo? Y para poder contestar esta pregunta, pues la misma Biblia nos dice que eso es lo curioso de todo este debate. Vean por favor en sus notas, la promesa del Padre era ser bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que claramente están esperando. Segundo, noten, quien bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo, mientras que es el Espíritu Santo que nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Tercero, quiero que noten, la promesa del Padre es ser bautizado, y Lucas llama a eso el ser investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, que es lo que habíamos leído anterior. Estamos hablando de sinónimos, ¿verdad? Para que vean cómo la Biblia lo describe. Lo mismo es implicado en Hechos 1:8, que ellos iban a recibir poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Quinto, la morada del Espíritu Santo fue prometida por Jesús, no por el Padre. ¿Sí me están siguiendo? Entonces, Jesús en Juan dijo que ellos iban a recibir la morada del Espíritu Santo, pero el Padre no prometió eso, fue Jesucristo. Ellos están esperando la promesa del Padre. ¿Ok? Noten en sus notas, ¿cuál es entonces la promesa del Padre?
Entonces, si vamos al libro de Hechos capítulo 2, nos dice, pero noten primero Joel 2:28. Esa es la promesa a la cual la Biblia se está refiriendo. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Sí estamos viendo ahí? Iba a haber un derrame del Espíritu Santo. Hechos 2:16 quiero que vean. Mas esto es lo dicho por el profeta, ¿quién? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. Pregunta grande aquí, teológica grande. Ellos estaban esperando la promesa del Padre. La promesa del Padre se encuentra en Joel capítulo 2. La Biblia nos confirma en Hechos capítulo 2 que lo que ellos estaban viendo era la promesa del Padre. Y la promesa del Padre fue un derrame del Espíritu Santo, no la morada del Espíritu Santo. Sí lo estamos comprendiendo en su sentido aquí teológico, porque eso es importante para todo eso. Entonces, en otras palabras, letra G, para confirmar a los judíos quien piden señal, Dios hizo que parcialmente se cumpliera la promesa del Padre, no se cumplió por completo. Y hermanos, y les digo, yo sé que hemos tomado esta jornada larga, pero el debate es muy sencillo, y como les dije, hay muchas posiciones, cualquier posición que sea, se tiene que defender con las Escrituras. Uno no puede estar ligado emocionalmente a algo que nomás no puede ser sostenido, y es por eso que nosotros muchas veces les decimos a personas que son católicas que tienen que poner a un lado sus tradiciones y sus pensares y tienen que agarrar la Biblia y estudiarla. Creo que claramente, si hablamos de el inicio de la iglesia como un inicio porque ya tienen el Espíritu Santo, si lo defendemos de esa forma, pues ellos recibieron el Espíritu Santo en Juan 20:22. Si solamente decimos que la iglesia es nomás un grupo de personas, pues eso podemos irnos entonces a Éxodo, y cuando Israel salió de Egipto ya era un grupo de personas. Si vamos a decir que lo único que necesitan es Jesús y los 12, pues entonces se inició con los 12 discípulos cuando Jesús llamó a los 12. Pero si vamos a decir que entonces no puede ser nomás un grupo de personas y Jesús, tiene que ser un grupo de personas y Jesús, y que tengan las dos ordenanzas, pues entonces inició la iglesia cuando Jesús tuvo la cena del Señor, terminando la segunda ordenanza. Pero si vamos a decir no puede existir una iglesia, una eclesía nueva testamentaria sin el Espíritu Santo de Dios, entonces el argumento es cuando se recibió el Espíritu Santo de Dios, en el día de Pentecostés o Juan 20:21. Y como les acabo de comprobar, fácilmente se comprueba que el Espíritu Santo de Dios se recibió en Juan 20:21 junto con Lucas 24, cuando el entendimiento de ellos fue abierto. No entendían antes, pero lo entendieron después. Entonces, ¿qué estaban esperando ellos? Ellos estaban esperando la promesa del Padre. La promesa del Padre no era la morada del Espíritu Santo, era el derrame del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo en Lucas 24, quédense en Jerusalén hasta que sean reinvestidos de poder desde lo alto. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando ellos habían orado, tembló el lugar y descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. La Biblia es clara que ya tenían el Espíritu Santo, lo que estaban esperando era el poder del Espíritu Santo. Y además, hermanos, si puedo terminar con todo esto, qué bendición fuera que todos nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo, porque ministerio verdadero se hace en el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Nunca Dios va a usar a un teólogo, y nunca Dios va a usar a cualquiera, pero cualquier persona llena del Espíritu Santo de Dios va a ser usada por Dios. Y para dejar esto en claro, por no hacer que alguien malentienda, estamos en contra de hablar en lenguas y todas las manifestaciones falsas que muchas veces se manifiestan en iglesias pentecostales, y eso fácilmente se puede debatir. Cualquier persona que va a usar emoción encima de escrituras se va a meter en problemas, porque al abrir las escrituras es muy obvio qué son lenguas y cómo se manifestaron y los dones apostólicos y dónde caben estos en la historia de la iglesia, que luego vamos a estar viendo también.
Pero hoy solamente hablamos de cómo inició la iglesia. Lo que está por venir la siguiente semana es que Jesús es el fundador de la iglesia, no es Pedro, y vamos a hablar un poquito acerca del pasado. Luego vamos a hablar cómo los apóstoles fueron usados por Dios para poner el cimiento de la iglesia. Y luego, ya cuando eso esté establecido, hablaremos un poquito de la historia. ¿Qué sucedió? Nosotros no creemos que la iglesia bautista ha existido como iglesia bautista desde Jesucristo, pero tenemos que sostener y defender que siempre ha existido una sucesión de doctrina. Bautista, vamos a entender después, que fue un sobrenombre que se nos dio a nosotros como cristianos por bautizar adultos. Y comenzó a decirse, esos son anabautistas. Vamos a estudiar de los paulicianos, de los novicianos y un montón de doctrinas que podemos ver que se estaba purificando la iglesia en la historia, hasta que cuando entramos allá con los anabautistas, después se quitó la palabra ana y se quedó la palabra bautista, y es como comenzó la iglesia bautista. Pero más importante todavía, no solo es entender un poquito cómo viene, pero qué es lo que sucedió en 1800. 1800 es cuando comenzaron los ataques del racionalismo, comenzaron la alta crítica sobre las escrituras, comenzaron a tirar a la creencia que la Biblia era la palabra de Dios, y es ahí que vamos a entender que inició lo que se llama el fundamentalismo, que era una creencia de los fundamentos de la Biblia. Y vamos a ver qué comenzaron los pleitos, qué sucedió en la historia que nos lleva hasta el día de hoy. ¿Por qué es que nosotros luchamos por ser diferentes? ¿Por qué nosotros defendemos la Biblia? ¿Por qué creemos que la doctrina divide? Todo eso es bien importante si es que vamos a poder comprender si vale la pena la lucha o no, nos damos por vencidos o no, o seguimos tratando de ser una asamblea, tratando de ser diferente, como la iglesia siempre trató de ser en toda la historia. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga. Señor, te damos gracias que hoy pudimos estudiar tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a comprender